Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Juárez, soy director del Instituto Corazón de la Tierra y experto en temas de conservación del ambiente, con poco más de 25 años de experiencia en estas actividades muy interesantes, muy importantes para todos, más en el momento que estamos enfrentando con esta circunstancia de pandemia, que fue generada en buena medida por la destrucción de ecosistemas forestales y acuáticos que tenemos en nuestro planeta. Me gustaría compartir con ustedes el día de hoy justamente una charla sobre unos ecosistemas muy valiosos, sumamente importantes y que no se encuentran en el otro lado del planeta, sino directamente aquí a unos cuantos kilómetros, y son extremadamente importantes para más de 5 millones de personas que dependen de la calidad del aire, del agua que se capta y almacena en los mismos, y de un conjunto de otros servicios ambientales que nos están proporcionando y que muchas de las ocasiones no nos damos cuenta. Le agradezco a la revista Respira por la invitación para participar con esta ponencia, esta charla, en este mes que es el mes justamente del ambiente. Y bueno, básicamente comenzaríamos en este momento. La charla se titula 10 cosas que no sabías sobre el lago de Chapala. Muy bien. Vamos a tener aquí la presentación. Y, ok. Bien, 10 cosas que no sabías del lago de Chapala, rarezas y maravillas. El lago Chapala es un lago muy peculiar en muchos sentidos. Estamos tan acostumbrados a verlo que francamente a veces no le hacemos mucho caso al mismo, pero la verdad que es una situación extremadamente interesante e importante. Una de las cosas que tiene el lago es que es uno de los lagos más antiguos del mundo. Hay unos cuantos lagos, un puñado literalmente, que tiene la denominación de lago antiguo. Esta denominación se le da a los cuerpos lacustres que tienen más de 1.000.000 de años de antigüedad. Esto en términos geológicos para un lago es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque los lagos normalmente viven entre 60, 80, 100.000 años. Más de 1.000.000 de años ya es un tiempo larguísimo. Hay varios lagos profundos en el planeta, pero en realidad son muy pocos. Y Chapala tiene la característica de que tiene casi 7 millones de años de existencia. Esto de por sí es fantástico. ¿Por qué? Porque significa que el ecosistema ha podido evolucionar durante un tiempo muy, muy largo. Y que además, a consecuencia de esto, muchas de las especies de plantas y animales que se encuentran en la misma son únicas. ¿Por qué? Porque han crecido de manera separada o aislada de otros cuerpos acuáticos. La característica particular que tiene Chapala es que la mayor parte de los lagos antiguos del planeta son muy profundos. Estamos hablando de lagos de más de 100 metros de profundidad. Chapala en realidad es muy poco profundo, el promedio es de 7,5 metros. En algunos lugares que se les llama fosas en Chapala, tiene poquito más de 20 metros, pero es uno o dos puntos en su totalidad. ¿Por qué entonces un lago que es tan poco profundo ha podido mantenerse durante tanto tiempo? Para que nos hagamos una idea de qué tan grande era el lago en la antigüedad y que explica mucho esto que les estoy comentando, vamos a ver la siguiente imagen. Ahí en el centro, en la parte azul oscura, esto es el lago Chapala en la antigüedad. Y esto en azul clarito, ¿sí?, es el lago hasta donde llegaba anteriormente. Si ustedes alcanzan a ver, por la parte de abajo llegaba hasta casi los límites con Colima. Cubría lo que viene siendo la actual Ciudad Guzmán y integraba como parte de este megalago o gigante lago Chapala, la laguna de Sayula y los pequeños lagos, por ejemplo, de San Marcos y la laguna de Villa Corona. Igualmente por la parte llegaba más adelante de Zamora, y en la parte de lo que viene siendo el noreste prácticamente llegaba hasta Aguascalientes. Era un lago impresionantemente enorme. Estábamos hablando de algo casi 8 veces más grande de lo que es el lago Chapala en la antigüedad. Este lago se fue haciendo más pequeñito a consecuencia de la aparición de montañas, movimientos telúricos, etcétera, etcétera, que lo fueron separando poco a poco y que fueron generando los lagos como los conocemos en la actualidad. Esta circunstancia explica por qué un lago tan poco profundo pudo sobrevivir tanto tiempo. ¿Y qué tiene que ver que un lago sea poco profundo o profundo con relación a que pueda durar mucho tiempo? Básicamente que los lagos
cómo se mantienen del agua que llega a través de diferentes ríos y a través de los escurrimientos de los arroyos que los alimentan. El agua no solamente va pura, muchas de las ocasiones lleva sedimentos, y estos sedimentos a lo largo de 100, 1000, 10,000, 100,000 años se van poco a poco acumulando en el fondo del lago, y entonces de lo que nació como un lago se va transformando poco a poco en un pantano. Y el pantano con más tiempo se acaba de cubrir justamente de tierra y ya no es un cuerpo lacustre, sino es un cuerpo terrestre. Esto es una circunstancia normal que le pasa a todos los lagos del planeta, pero aunque algunos han llegado a decir que esto es entonces natural y por esa circunstancia el lago Chapala estuvo a punto de secarse hace unos años, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Pero no, este proceso de sedimentación es larguísimo, como les menciono, estamos hablando de cientos de miles de años para que se dé, y esta situación que le llegó a ocurrir al lago en el 2001 y 2002 no fue pero para nada natural. Otra cosa muy interesante con respecto al lago Chapala es que es uno de los sitios paleontológicos más ricos de Norteamérica. Aquí vivieron, porque es un ecosistema, era un ecosistema, todavía lo es en muchos sentidos, muy estable, vivió una cantidad importante de los famosos megamamíferos, el tigre de dientes de sable, el mastodonte, el mamut, el gonfoterio, que es este elefante, que tiene los colmillos hacia abajo, que se ve en esta imagen de en medio. Vivieron aquí berrendos y también vivieron los lobos y los osos de las cavernas, para que tengamos una idea de cómo se veía el paisaje alrededor del lago Chapala. Hace unos años vamos a ver la siguiente imagen. Y era una situación plena de vida. Estos restos paleontológicos son tan abundantes que a veces se encuentran literalmente en la tierra, así uno va caminando y de repente ve unos huesos. Me ha tocado, por ejemplo, ver cráneos de jabalíes que están completamente enteros y parece como si hubieran dejarlos por ahí, pero no, fueron sepultados en la tierra, en el lodo, justamente que se forma en las orillas del lago. Es muy fácil que los animales cayeran y quedaran atrapados. El famoso gonfoterio de Chapala, justamente es una de las criaturas que corrió con esta suerte. Y, por ejemplo, es muy peculiar aquí, un ejemplo para la gente que le gustan este tipo de situaciones paleontológicas, es posible encontrar los 3 géneros de parientes del elefante. Sus fósiles se encuentran el gonfoterio, el mamut y el mastodonte alrededor del lago Chapala. Entonces es una situación bastante interesante. Aquí se encuentran también huesos de caballos americanos e igualmente se han encontrado huesos de camellos, de estos camellos que ya desaparecieron aquí del continente americano. Otra peculiaridad del lago es que la cuenca que lo alimenta es más grande que muchos países. Para que nos hagamos una idea, que es una cuenca es el territorio donde llueve y el agua acaba escurriendo y acaba alimentando justamente al cuerpo de agua. Aquí en este territorio que es enorme, que nace prácticamente aquí en el Nevado de Toluca, es la imagen del Nevado de Toluca, se forma el río Lerma. El río Lerma atraviesa toda esta enorme superficie, ¿sí? Y acaba entrando al lago Chapala. A partir de este sentido, les comento que la cuenca del Lerma Chapala tiene una superficie de más de 52,000 kilómetros cuadrados. Eso puede sonar muy impresionante, pero no nos da como mucha referencia. Para que nos hagamos una idea de esto que significa, 52,000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, es más grande que países como Costa Rica. Costa Rica tiene 51,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y esto es casi el doble del tamaño de Israel. Entonces, ya de por sí manejar, por ejemplo, los cuerpos de agua, los ríos o las presas de un país completo es complicado. Ahora sí le agregamos esta circunstancia para una superficie tan enorme, eso explica en mucho la dificultad que hay. Y la cuenca como tal, aunque aquí se ve como muy simple, muy sencilla por los colores, es extremadamente difícil. Aquí, por ejemplo, hay bosques fríos muy importantes, muy interesantes, pero la mayor parte de los bosques que se encuentran en esta parte central son bosques secos. También hay chaparral, hay zonas semidesérticas, y curiosamente existen también muchos otros lagos que son de gran importancia en México: el lago de Yuriria, el lago de Huitzeo, el lago Pátzcuaro. Son algunos de los más importantes. E igualmente esta imagen que se ve muy sencilla, en términos de los ríos, en términos de los arroyos que lo componen,
es extremadamente impresionante. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero aquí básicamente se están concentrando 19 grandes ríos, que a su vez son alimentados por varios miles de pequeños arroyos y que en conjunto generan todo este volumen de este lago gigantesco, que es el lago más grande de México y uno de los lagos más grandes de América. Es importante mencionar que a pesar de su enorme tamaño, ese lago puede llegar a secarse. Cuando vemos algo tan inmenso como Chapala, la impresión que nos genera es que ahí está para siempre y que nada lo puede afectar, pero no es cierto. En el año de 1968 perdió 35% de su tamaño. Aquí tenemos un mapa donde se muestra cómo era Chapala anteriormente. Esta imagen, estas líneas rojas que están ustedes viendo aquí, de aquí hacia acá es todo lo que era parte del lago y que ya desapareció. Para los que estén familiarizados con la zona, aquí está Jiquilpan y aquí está lo que viene siendo Zaguayo. Anteriormente, estos dos ciudades de Michoacán eran ciudades que estaban en el borde del lago. Ahora toda esta superficie, todo esto de aquí, todo esto de acá hasta arriba, se dedicó a la agricultura, se secó con esta situación. El desecamiento se terminó en 1908, pero llevó varios años de trabajo y se pudo concretar en el gobierno todavía de Porfirio Díaz, convenciendo tanto lo que viene siendo los latifundistas como los campesinos y los indígenas de la zona para poder compartir y dedicar estas tierras. De hecho, estas tierras son riquísimas, se produce muchísimo alimento todavía en la actualidad, pero se debe justamente porque todo el suelo que arrastraron los ríos y que se depositó aquí tiene muchísimos nutrientes. Y bueno, justamente aquí tenemos una de las imágenes de la producción agrícola en la zona. Aquí lo que estamos viendo es un planteo de maíz y ven ustedes qué maravilla, qué rectas están las espigas y bueno, las mazorcas que se pueden dar acá. Son algunos de los suelos más productivos de México. Pueden llegar a generar 8, 9, incluso 10 toneladas de maíz por hectárea, lo cual está bastante por encima del promedio nacional. Otro tema importante, interesante, es que recibe agua de 6 fuentes distintas. Y esto que tiene como de maravilloso, a lo mejor alguien se puede llegar a preguntar, pero básicamente que todo mundo tiene la impresión que el río Lerma es la fuente de alimentación del lago. Y efectivamente es muy importante, pero no significa que sea la única. Aquí tenemos lo que viene siendo el río Sula, que nace en Jalisco, en los altos de Jalisco, y que da una parte importante de volumen al lago. Y otra, en la parte inferior tenemos al río de la Pasión, que nace en el borde de la frontera entre Michoacán y Jalisco, en la Sierra del Tigre, donde está Mazamitla, estos enormes bosques de pinos que pueden recordar a Wisconsin o Canadá. Pues aquí nace este río que baja, se mueve de lo que viene siendo el sur hacia el norte y también aporta una parte importante al lago Chapala. El río Santiago, aunque aparece aquí, no aporta agua, más bien es desde el punto de salida. ¿Sí? Este río después pasa por aquí a un lado de la ciudad de Guadalajara y es donde se le ve con mayor facilidad en la barranca de Huentitán para los que acostumbran ir a caminar o gustan ir a hacer ejercicio en la zona. Lo que se ve en el fondo justamente es el río Santiago. Pero bueno, yo les mencionaba que hay 6 fuentes de agua. Aquí estamos enumerando 3. El río Sula, el río Lerma y el río de la Pasión. ¿Qué pasa con las otras 3? Las otras 3 son directamente varios cientos de arroyos temporales que únicamente existen durante la temporada de lluvias, que están aquí en alrededor, en estas montañas, y que escurren directamente sin que pasen por alguno de esos 3 ríos. La segunda fuente es la lluvia que cae directamente sobre el lago, que a veces puede ser bastante torrencial y genera fenómenos climáticos bien interesantes, porque por ejemplo en Chapala y sus alrededores pegan las trombas. ¿Qué son las trombas? Pues básicamente son una especie de tornados, un remolino que arrastra agua y que cuando cae sobre el lago pues genera volúmenes muy importantes que alimentan este cuerpo lacustre, pero que cuando pegan en las partes terrestres alrededor pueden generar efectos bastante impresionantes. Y esto tiene que ver por la situación peculiar de los vientos que se generan en la zona y pues la disponibilidad de mucha agua en la parte. Y la sexta fuente de agua para Chapala, pues son nada más y nada menos que las surgencias, se le llaman la zona, o los borbotones. Esto que quiere decir que en el fondo del lago
El lago tiene una situación de funcionamiento hidrológico muy complejo. Hay al menos identificadas 3 borbotones, agua que llega desde el subsuelo y que ahí sale. Y entonces esto es una situación que se sospechaba, pero se pudo comprobar justamente en las crisis de volumen del lago, porque considerando la poca agua que llegaba, se temía que el lago se secara y sin embargo logró mantener, aunque en volúmenes muy chiquitos, en buena medida gracias a esta agua que le estaba llegando por cuestiones subterráneas. Es importante mencionar aquí en esta imagen que están ustedes viendo, toda esta zona, toda esta cuestión geológica, tiene mucha relación con el tema volcánico. Aquí es muy frecuente encontrar aguas termales porque la cuestión de vulcanismo profundo es bastante activa en la zona. Y otro tema que es también muy importante es que Chapala es un sitio de enorme importancia para aves. Se tiene registrado en el lago como tal más de 115 especies distintas de aves, pero si consideramos el lago y sus alrededores inmediatos, estamos hablando de 307 especies distintas. ¿Esto qué significa? Prácticamente el 30% de todas las especies de aves de México se encuentran en este lago. Y además estamos hablando de que no se encuentran en pequeñas cantidades. Se han hecho monitoreos de aves, sobre todo en la temporada de invierno, y se ha encontrado que puede haber entre 50 a 60 mil ejemplares de aves al mismo tiempo en el lago. Para que tengan una idea muy rápida de algunas de estas 307 especies, lo que estamos viendo en este momento son grandes aves acuáticas. El ave más grande que se encuentra en la zona es el pelícano blanco, que puede llegar a medir 2,5 metros cuando tienen las alas abiertas de punta a punta. Y es muy curioso porque una impresión que mucha gente tiene cuando ve Chapala por primera vez es que es un mar. Y esta impresión es todavía más fuerte cuando te das cuenta que hay gaviotas, que hay golondrinas marinas, que hay pelícanos. Es bastante impresionante. Pero no son los únicos tipos de aves presentes. Tenemos diferentes garzas. Tenemos la gallina de agua, que es fantástica, por ejemplo, cuando camina en lo que viene siendo el lirio acuático, porque puede pisar las plantas y no se hunde, dado sus características de sus patas, que son muy particulares. Y tenemos también presencia importante de patos y de gansos. Los patos y los gansos, la mayor parte de ellos son migratorios. Aquí no se muestran todos, pero por ejemplo también se ha encontrado ganso nevado y de manera no muy común, pero de vez en cuando se ha observado también el ganso canadiense. Muchas de las aves que se encuentran en Chapala, son migratorias, pero las aves migratorias, aunque están presentes sobre todo en la temporada de invierno, no significa que cuando ellas se mueven hacia el norte o hacia el sur, porque la migración de las aves en Chapala llega hasta Canadá, pero también puede llegar hasta Panamá. Es una cuestión muy interesante, muy impresionante. Hablar de las aves que hacen estas cuestiones migratorias en sí nos llevaría una charla completa. Y otro tema también de extremada riqueza es que Chapala es hogar de peces únicos en el mundo. Aquí tenemos algunos de los peces más representativos. Estos son los más comúnmente identificados por la gente, pero estoy seguro que muy pocos de ustedes los deben haber visto así. Casi todo el mundo los conoce cuando ya están fritos y te los sirven en un platito con algo de limón y chile. Estos son los charales. Y es interesante porque en un solo plato de charales puede haber 3 o 4 especies diferentes. No es una sola especie de charal, son distintas. Acá tenemos al pez gato o bagre de Chapala. Acá tenemos una quifia. Y acá abajo tenemos una especie de pez que parece una serpiente, que es la lámprea de Chapala. Muchas de estas especies de peces son propias del lago, 28 especies en total, pero es importante mencionar que muchas de estas especies no han sido capturadas en cerca de 15 años, porque Chapala está sufriendo muchos cambios. El agua tiene muchas sustancias disueltas, entre pesticidas, entre sustancias que van llegando de las actividades de tipo industrial e incluso turístico que se realizan alrededor, y esto afecta a los peces. Entonces, por un lado es una maravilla la diversidad de peces que se pueden encontrar en la zona, pero por otro lado sí es muy preocupante y tenemos que hacer algo definitivamente para evitar su desaparición. Tenemos aquí otra cosa también muy peculiar, es que el lago estuvo a punto de secarse y no solamente una vez, sino 2 veces. Esta es una imagen tomada en 2001. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, perdón,
el nivel del lago llegó a estar prácticamente hasta donde se ve la gente que está aquí arriba. Estamos hablando de una diferencia de nivel de prácticamente 5 metros de altura. Y no fue la foto de mayor desecación. Cuando estuvo en el momento de mayor desecación, básicamente era posible todavía caminar aquí como 50 o 60 metros más, y para ir a tomar las lanchas tenías que subirte a una camioneta, y la camioneta y avanzaba en el fondo del lago porque el agua estaba a 2 o 3 centímetros de profundidad hasta poder llegar a las lanchas. Entonces ahí en ese momento ya la gente se subía a la lancha y viajaba a la isla de los Alacranes. En otras partes del lago, porque el lago es enorme, Chapala, el pueblo de Chapala, la ciudad de Chapala, es una de varias decenas de ciudades que se encuentran alrededor. En otras partes, por ejemplo, más pegadas a la barca, era posible caminar un par de kilómetros en el fondo del agua, era bastante impresionante. En 1900, en el periodo de 1999 a 2001, el lago llegó a estar solamente al 14% de su volumen total. O sea, perdió más de 85% del agua que puede llegar a contener. Pero en 1955 tuvo una crisis todavía peor, en donde solamente llegó a tener el 12%. Cuando uno va en este momento y ve el lago con los volúmenes de agua que tiene, es difícil como aceptar o entender que esta circunstancia ocurrió y que podría llegar a ocurrir si no tenemos cuidado. Otra situación muy importante es que Chapala es un humedal de importancia internacional. ¿Esto qué significa? Que por una convención que se llama la Convención Ramsar, que está dedicada a la vigilancia y la conservación de los diferentes cuerpos de agua del planeta, se le considera de relevancia, y por esta situación, el 2 de febrero de 2009, recibió una declaratoria que justamente lo acredita como un humedal de importancia internacional. Esto representa un compromiso público, un compromiso del gobierno, un compromiso de los diferentes grupos y sectores que reciben beneficios del lago para su conservación. Y es un compromiso que, por desgracia, todavía no se ha asumido de forma plena. Ha habido acciones, ha habido ciertas mejorías con respecto al estado del lago a partir de esta declaratoria, pero todavía hay mucho camino por andar. Y una de los temas importantes a comprender de manera importante es que Chapala no es nada más un montón de agua, eso es muy importante. Cuando la gente va y ve poca agua, se preocupa. Cuando ve mucha agua, piensa que todo está bien, pero no es cierto. Chapala es un ecosistema, por eso hablábamos de los peces, hablábamos, por supuesto, también de las aves, pero la vegetación, los mamíferos, por ejemplo, que se pueden encontrar en la orilla, y los diferentes tipos de planta, pero además lo que se puede encontrar flotando en el agua es muy complejo. Entonces, el tema de importancia para nosotros humanos respecto al agua de Chapala no es solamente que haya mucha agua, también es importante que el agua esté limpia y aunque nos parezca difícil de creer, todos estos animales y las plantas son las que se encargan justamente de que, entre otras cosas, Chapala tenga agua de buena calidad. Por lo tanto, es importante conservarlos porque son importantes en sí mismos, porque son muy hermosos, por la complejidad de sus adaptaciones y los servicios que nos brindan de manera directa o indirecta, pero también porque entre todos contribuyen a que el agua se mantenga en buenos niveles de calidad. Y otro tema, el 10º, que es de repente como sorprendente, es que Chapala, para sobrevivir, depende de sus bosques. Todos hemos escuchado hablar, todos conocemos el asunto del ciclo del agua, la cuestión de que el agua del mar se evapora, se forman las nubes, acaban moviéndose para llover en la parte terrestre, y que a partir de esto nacen ríos. Los ríos bajan y después pasan quizás por un lago, en este caso Chapala, y que después bajan por otro río y acaban regresando al mar. Pero en esta parte del ciclo del agua, muchas de las ocasiones no se hace el suficiente énfasis en qué importantes son los bosques para que este ciclo se mantenga. Esta imagen que estamos viendo aquí es una imagen específica de la cuenca del lago Chapala. La cuenca, recuerden, es esta superficie en donde llueve y que toda esa agua acaba concentrándose, en este caso en el cuerpo de agua de Chapala. Pero si se fijan bien, la mitad de la imagen está como en colores pardos, un poco secos, y la otra mitad es de un verde vibrante. ¿Por qué? Porque así se comportan los ecosistemas y los bosques en esta zona. La mitad del año no llueve, de hecho un poco más, 7 meses, no cae una gota de agua,
y las plantas y los animales tienen que sobrevivir sin esa agua. Entonces lo hacen perdiendo mucho de su color. Muchos de los árboles, por ejemplo, tienen espinas, pierden muchas las hojas durante la temporada seca. Y cuando la vuelve a llover, el paisaje cambia absolutamente. Pero también, si ustedes se alcanzan a notar, acá se ven los cauces de los arroyos secos. ¿Por qué? Porque son muchos de ellos únicamente arroyos de temporal. E igualmente, cuando surgen, es una vibración impresionante en términos de anfibios, en términos de reptiles, aves, mamíferos, etcétera. El ecosistema cambia por completo. Y es importante mencionar esto porque cuando escuchamos hablar de bosques, inmediatamente en nuestra mente lo que pensamos pues, son ecosistemas como los bosques de pinos o de yameles, por ejemplo, de Canadá. Pero no, hay varios tipos de bosques y los bosques secos que están alrededor de Chapala son extremadamente importantes para eso. De los bosques secos depende en buena medida la conservación y el funcionamiento correcto del ecosistema lago. En este sentido, por ejemplo, es importante mencionar que hay problemas, claro que sí. Hay problemáticas, por ejemplo, por incendios forestales, muchos de ellos causados por actividades de tipo agrícola. Y tenemos también la circunstancia de la presencia ganadera. Ojo, la actividad ganadera y la actividad agrícola en sí no son malas. Es importante mencionar esta situación, pero sí se pueden hacer de una mejor manera para evitar justamente daños importantes a los lagos, porque nos guste o no, el lago depende de los bosques y por lo tanto nosotros dependemos de los bosques, incluso aunque no veamos la madera y aunque jamás vayamos a visitar estos ecosistemas en especie. Y en esta circunstancia, justamente lo último que estamos mostrando aquí, es que la cuestión del agua, que es lo que se acaba beneficiando, por ejemplo, los pescadores, es frágil porque depende de que todo esto se mantenga de manera correcta y sana. Para poder hacer toda esta actividad, la verdad es que el trabajo fundamental recae en la gente que vive allí, muchos localidades rurales. Ya hay sitios donde ha habido cuestiones de degradación y de deforestación y de erosión muy severas. Aquí alcanzan ustedes a ver, por ejemplo, cómo las raíces de este árbol están prácticamente en el aire. Pero se pueden hacer obras para recuperar y evitar que el suelo se siga perdiendo. Son obras que se hacen con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Aquí se construyó una barrera de piedra. Ustedes pueden ver cómo después de 6 años la barrera prácticamente ya la cubrió todo el suelo que se retuvo y cómo regresó el pasto. Y actualmente, esta foto es de 2007, pero actualmente aquí ya hay un pequeño bosque que crecieron plantas justamente porque ya había suelo nuevamente para que regresara. Este trabajo lo hizo justamente la gente de la localidad y el trabajo, por ejemplo, también de reforestación. Aquí tenemos varias imágenes de trabajo de reforestación hecho por los árboles que les comentaba, que son propios de la zona, que son árboles adaptados a la falta de agua, muy resistentes y muy adaptados también a defenderse de los animales. ¿Por qué? Porque el lago Chapala y sus bosques dependen de la gente. Muy bien, pues espero que esta pequeña presentación les haya resultado agradable. Nosotros estamos a las órdenes, nosotros realizamos una serie de proyectos de trabajo con la gente local para reforestar, para conservar bosques, para buscar mejores formas de hacer agricultura y ganadería. Esto lo hacemos en el Instituto Corazón de la Tierra y estamos a la orden para cualquier actividad que quisieran ustedes conocer más en este sentido. Mi nombre es Alejandro Juárez, un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Nuevamente un agradecimiento a la revista Respira por la invitación para participar en esta sesión. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego.